Como habíamos adelantado, hemos invitado al profesor Jorge González Izquierdo de la Universidad del Pacífico, conocido por su pedagogía. ¿Cuántas generaciones de economistas habrán seguido sus cursos? Décadas, ¿no? Décadas. ¿Y cuántos presupuestos generales de la República habrá visto usted? Desde la época militar, seguramente. Pero aquí estamos ante un presupuesto que ha aumentado en el menor porcentaje de los últimos años, si no décadas. Ha pasado a 257.000 millones de soles y algo más. ¿Qué reflexión le suscita el hecho que se haya subido tan poco? Es así, mira, acá el presupuesto dicen que ha aumentado 2.2%, sí. Pero es comparando el presupuesto del 2026 con el presupuesto de este año, no con lo que efectivamente se ha gastado, sino presupuesto contra presupuesto. Se ha gastado mucho más. Así es. ¿Por qué? Porque las famosas ampliaciones presupuestales que en enero, febrero ya te están haciendo ampliación presupuestal. Entonces, si en el presupuesto de apertura, por eso le llaman presupuesto de apertura, que se aprueba ahora en noviembre. Sí, ahora en el Congreso. Pues. Pero hay todavía un debate de unas semanas hasta noviembre. Se presenta a fin de agosto el proyecto y se aprueba en noviembre. Y supongamos que te dicen 100 soles, presupuesto de apertura. Pero a lo largo del año te van sumando 10 soles por acá, 5 soles por allá, 8 soles, y al final terminas gastando no 100 soles, terminas gastando mucho más. Este 2.2 es presupuesto contra presupuesto. Sí. Ya. ¿Qué significa el 2.2? ¿Es mucho, es poco? Para saber si es mucho o poco hay que compararlo con la inflación proyectada. También baja, ¿no? Así, si la inflación es 2%, sí, entonces es prácticamente en términos reales el gasto presupuestal no estaría aumentando, ni bajando ni subiendo. Sí. Se estaría manteniendo igual al presupuesto de este año. Entonces, primera consideración, en términos reales están manteniendo el gasto presupuestal como el presupuesto de este año. O sea, el próximo año y este año supuestamente van a gastar lo mismo. Se está previendo un déficit de 1.8%. Sí, mira. ¿Me parece razonable esa previsión? Para contestar eso también hay que tomar en cuenta lo siguiente. Ese 1.8 contempla el pago de intereses de la deuda, tanto nacional como extranjera, que está más o menos en 1.7%. Entonces, si tú le restas el déficit de 1.8 menos 1.7, te da un déficit primario prácticamente de cero, que es un avance. Porque en los años anteriores, ¿no?, el déficit primario ha sido déficit, ha estado en rojo. Para el año 2026 estaría prácticamente en cero, ¿no? Ahora, eso es una mejora. Estos cálculos se hacen sobre la base de prever que el precio de los metales, particularmente oro y cobre, se mantendrá por lo menos tan alto como están ahora, si no, seguirán creciendo. Claro. No, mira, acá el presupuesto, Fernando, es básicamente gasto, porque eso lo manejas tú. Los ingresos, no es un presupuesto de ingresos. Los ingresos pueden darse como no pueden darse. Si el precio del cobre está así, unos serán los ingresos. Si el precio del cobre está así, menores. Entonces, un presupuesto te refleja la intención de gasto, que es más o menos real, porque es tu intención de gasto a nivel ejecutivo, regional, municipal. Los ingresos son estimados, que pueden cumplirse como no pueden cumplirse. Claro, a la hora de estimar ingresos, tienes que estimar cuáles son los términos de intercambio, que se llaman el precio del cobre, el precio del oro, el precio del anchovete, de la harina de pescado, y etcétera, ¿no? Y la agricultura ahora, ¿no?, que se ha vuelto... La agroexportación, el precio de la uva, ¿no? Entonces, esos son estimados que pueden o no pueden cumplirse, ¿no? Entonces, ese déficit que estás tú diciendo y que yo lo he comentado, asumen una serie de supuestos de ingresos que pueden cumplirse
como claro, no pueden sobre confeccionar. todo que no sabemos qué puede pasar a nivel mundial. Hay una incertidumbre climas terrible. Bélicos, fricciones, Terrible la de incertidumbre. Donald Trump, la reunión ayer en Pekín del presidente chino con el norcoreano, con el ruso y otras 23 y el jefes indio, de más que el coreano, el presidente de la India. Fuerzas aliadas estaban ahí. Entonces, y había algún líder europeo, el de Eslovaquia, que claro, estaba presente, hay que tomar en cuenta. Que son pues que apoyan a Putin, ¿no? Es una grieta en la postura de la Unión Europea. Ahora bien, ¿por qué al mismo tiempo que un presupuesto se presenta una ley de equilibrio financiero y otra de endeudamiento público? Claro, porque cuando hay déficit, el 1.8, lo vuelvo a poner como ejemplo, ¿no? Te dicen, déficit es que te falta 100 soles. Acá están tus ingresos y tu gasto, incluyendo financiamiento, intereses financieros, está acá. Te faltan 100 soles. Entonces, el presupuesto tiene que decir cómo vas a financiar esos 100 soles, pues. Esa es la parte del endeudamiento que te dicen. Entonces, una respuesta es, ¿cómo financio eso? Parte de eso son dólares, emito bonos en el extranjero en dólares, capto esos dólares y los pago. En soles emito bonos o instrumentos en soles, capto soles y lo pago. Entonces, por eso te sacan, además del presupuesto, te sacan estas otras leyes que básicamente te dicen cómo vas a financiar eso. Para que haya equilibrio con el financiamiento ya. De acuerdo. Ahora, entre los sectores que han recibido más de este presupuesto, creo que no hay mayores cambios. El primero es educación nacional, con, me parece que es cerca de 8%. Estaban planteando 10 puntos. No se ha llegado. No se ha llegado. Está previsto por el Acuerdo Nacional de hace años, se aumenta poco a poco, pero estamos todavía lógicos. No he hecho el cálculo exactamente, pero el monto total de educación aumenta, ¿no? Aumenta. Sí, todos los años tiene que aumentar educación, salud, infraestructura, transporte y seguridad. Así es. Seguridad sobre todo, ¿no? Pero en el caso de educación, de salud, Fernando, no solamente es darle más dinero, sino que tienes que hacer más eficientes las instituciones del sector salud y del sector educación. Porque si no haces más eficientes las instituciones, tú le das más dinero, más billete, lo van a seguir usando como lo han usado en el pasado. Faltos de productividad, por ejemplo. Hay un déficit de calidad de enseñanza. No porque le vas a dar 100 soles más, automáticamente el déficit de calidad de enseñanza va a desaparecer o se va a reducir. No. Entonces, las personas, los congresistas que dicen educación hay que darle un montón de plata, yo les digo, un momentito. Primero hay que arreglar la problemática del sector de educación. De la carrera magisterial, así es, del currículum, de la calidad de la infraestructura. Así es, infraestructura, calidad de educación que lo dan los profesores. Esa problemática primero arreglen y después les das más dinero en forma apreciable. Después de presentadas esta ley, sobre todo la Ley General de Presupuesto, han habido algunos temas económicos que ya no es la macroeconomía. El primero es lo que está en debate respecto de una nueva devolución de fondos de AFP. Quisiera que me diga una palabra sobre eso, pero anuncio desde ya los otros temas que había preparado para usted. El segundo es las pensiones para los maestros. Van a pasar de ser 650 a 800 soles, que es lo que cobra un maestro que se jubila ahora. Estamos hablando de 160.000 jubilados de ese sector, a no menos de 3.300 soles, que es lo más bajo que cobra un maestro que comienza. Es cierto que esto no se va a hacer de un año al otro, pero es un aumento considerable para 160.000 personas. Quisiera su opinión sobre ese punto y después hablamos de algo aún más concreto, que es la aparición de nuevas decisiones de gastos como lo que se ha anunciado para el frontón, 500 millones. Pero díganos, por favor, sobre las pensiones de los maestros y sobre las AFPs. Mira, sobre el retiro de las AFPs, es el octavo ya retiro, ¿no? Yo creo que es una idea, ojalá no prospere. Ya el ministro de Economía ha dicho que eso no está bien, pero los anteriores ministros de Economía también de palabras se oponían. Pero luego salía
con que el Ejecutivo aprobaba eso y firmaba el ministro de Economía. Entonces yo me dirijo al ministro, señor ministro, espero que no salga un decreto supremo, ¿no?, con su firma, oficializando eso, si es que el Congreso insiste en eso y le manda al Ejecutivo la propuesta, ¿no? Yo espero que usted la observe, y no solo la observe, sino que haga que el gobierno y la presidenta Dina Boluarte lo observe. ¿Por qué es malo para los que tienen cuentas en las CFEs y por qué es malo para la economía del país en general? Mira, lo que cada vez que el jubilado, el aportante a la AFP va, retira, su fondo va haciendo esto. En millones ya de personas es cero. Y en millones más es menos de una UIT. Menos de 5.000 soles. Así es. ¿Qué pensión vas a recibir cuando te jubiles? Y después cuando te jubilas vas a salir a protestar que tu pensión es asícita y vas a reclamar. Pero si a lo largo de los años te la has retirado, ese ahorro lo has convertido en consumo fundamentalmente, no todo, pero fundamentalmente, entonces tu aspiración a tener una pensión que, como se llama, digna, ¿de dónde va a salir? Y ahora con un agravante, que con la nueva ley han creado la pensión mínima y la han hecho, no han creado, sino que ya existía en la parte pública, en la ONP, la han hecho ya extensiva al sistema privado. Pero tienes varias condiciones, tienes que estar aportando 20 años. O si aportas 10, la pensión mínima, que es 600 soles, te bajan a 300. Pero tienes que haber un mínimo de aporte. Si tú estás retirando, no vas a llegar, pues. Y luego van a querer presionar al Estado para que le diga, oye, González Izquierdo no llega a la pensión mínima con su fondo, no alcanza para financiar la pensión mínima de 600 solcitos al mes. Oye, Estado, da pues tú, complementa, y lo vas a obligar a que el gobierno haga esto. Y todo lo que estamos discutiendo del déficit fiscal se va al aire, pues. Entonces, y para la economía, pongo un ejemplo nomás. A ver. Esta plata de las AFPs se llaman recursos de largo plazo, que financian, entre otras cosas, créditos de largo plazo, donde están, amigos, los créditos hipotecarios. Cuando tú retiras, los fondos de largo plazo disponibles para préstamo en el sistema financiero es esto. Entonces, la posibilidad de que la gente adquiera un crédito hipotecario y sea propietario de una vivienda disminuye, y encima le van a subir el costo. Entonces, amigo, no es solamente que voy y saco. Si usted está queriendo sacar un crédito hipotecario para hacerse de su casita, de su departamento, en fin, un terrenito, esto lo va a perjudicar. Ahí tienes un ejemplo de cómo ya la economía lo perjudica. De acuerdo. El otro tema es el de las pensiones de los maestros. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Yo creo que en términos también, en el caso de la ONP del 19.990, las pensiones, pues, la pensión máxima es un poco más de 900 soles, ¿no? Y con 900 soles no vive. El tema no es darles. El tema es darle por razones sociales, de justicia social. Pero ¿cómo lo financias? Yo diría que yo lo financio en primer lugar, y lo voy a decir clarito, reduciendo sustancialmente las exoneraciones tributarias y las preferencias en tratos tributarios. ¿Cuáles son esas preferencias? Por ejemplo, te digo, cuando la ley esta que va el Ejecutivo a promulgar en el sector agrícola. Eso es beneficio tributario. De 30%. ¿Preferencias es lo mismo que beneficio? Por ejemplo, te digo, traen un artista, está viniendo la señora Shakira, creo, en noviembre, ¿no? Regresando, sí. Y le dicen, la APDAIC le da el visto bueno, eso es una serie de tratamientos preferenciales en impuestos. Y yo pregunto, ¿por qué? Si ahí gana mucha plata la gente, los que organizan eso. ¿Por qué? Pregunta final. Hemos sabido que el gobierno va a construir, dice él,
una prisión de alta seguridad en el Frontón, se ha presupuestado rápidamente, no hay expediente técnico, no hay, y sobre todo a mí lo que me sorprende, pero apelo a su experiencia. Escuché y leí atentamente el discurso oficial que la presidenta leyó el 28 de julio, varias horas, y no mencionó nada sobre esa prisión. De pronto nombran al señor Santibáñez, que vuelve al gabinete, el señor Santibáñez dice, y todo el gobierno ahora están tras este proyecto. Mira, que no figura en el plan que presentó ante el Congreso Nacional y ante el país el 28 de julio. Esta es una posición netamente política, no es una decisión económica. ¿Política quiere decir politiquera? Politiquera. Claro que sí, ya están pues, vísperas de las elecciones. ¿Por qué? Porque la gente, Fernando, la gente está desesperada por la inseguridad ciudadana. Entonces, que le digan, vamos a construir en el Frontón, donde tú no, es como Alcatraz en Estados Unidos, donde así te dejen libre, no puedes escaparte, bien difícil que te escape. ¿Te acuerdas? El CEPA también en la selva. Sí. Vamos a reconstruir el Frontón, porque ahí vamos a mandar a los delincuentes de máxima, y la gente va a decir, claro, sí, qué bien. Pero eso es un gasto. Y la única forma de que tú hagas ese gasto de 500 millones, ¿no?, es que de otro lado saques y lo asignes acá, para que no violes la regla fiscal o tu meta de déficit fiscal. Si haces así, hazlo. Pero si todo sigue igual y esto es algo adicional, ahí tienes problemas. Muy bien, muchísimas gracias por su presencia, muy buenas noches, y regresaremos a vernos por lo menos en noviembre, cuando ya no estemos hablando sobre el proyecto que se ha presentado ante el Congreso, sino el que después de un debate y de un pase por las comisiones resulte, que sin duda será diferente a los 257.000 millones que se han presentado ahora. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y hablaremos sobre maestros, pero esta vez lo vamos a hacer con un dirigente sindical, como es el señor Lucio Castro, secretario general del SUTEP, Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación en el Perú. Primero la pausa.